Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si no deseas santidad, no tienes ningún derecho de pensar que eres cristiano. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy es el día de teología pura teología. Y continuamos con la serie Lo que creemos, compartiendo el séptimo tema de esta serie, la santificación. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña para responder a este tema el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá al tema en esta mañana. Buenos días, pastor Ángelo. Buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros oyentes. Esperamos, como siempre les decimos, ser edificación para sus vidas, poderles apoyar en el conocimiento de la palabra de Dios y que crezcamos juntos con la palabra. También está con nosotros nuevamente Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Oscar, y muy buenos días a toda nuestra amable audiencia. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y recordarle, querido oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través de la internet, ingresando en nuestro canal de YouTube, buscando la página Comunidad Vida con Propósito. Allí podrá encontrar en cualquier horario, y también puede suscribirse a nuestro canal para que reciba las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. En esta serie Lo que creemos está compuesta de 16 temas que nos enseñan las doctrinas básicas de la Biblia y que todo cristiano debe conocer. El día de hoy veremos la doctrina bíblica de la santificación. Pastor Ángelo, ¿cómo dice la doctrina de la santificación, que es la séptima doctrina de las Asambleas de Dios, en su declaración de fe, y qué enseña? Bueno, le voy a decir entonces cómo dice en nuestra declaración de fe, o en nuestro canon doctrinal, como nosotros lo llamamos. Creemos en la santificación por la obra de Jesucristo, del Espíritu Santo y de la Biblia. Entonces la pregunta sería, ¿qué es la santificación? La santificación es sencillamente un acto de separación de todo lo malo y de dedicación a Dios. En una definición muy sencilla: me aparto de lo malo y me dedico ahora al servicio de Dios. Romanos 12 del 1 al 2 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Primera Tesalonicenses 5:23 dice así: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 13:12 dice: por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Vea, estos versículos nos hablan de la importancia de la santificación en la vida del creyente. La Biblia, de hecho, prescribe una vida de santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es un versículo muy conocido, está en Hebreos 12:14. Por el poder del Espíritu Santo nosotros podemos obedecer ese mandato que dice Primera de Pedro 1:15 y 16: sean santos porque yo soy santo. Pastor Ángelo, ¿cómo se da la santificación en la vida de un creyente? Podríamos decir que se da en tres frases, Beatriz. La primera es conocida como la justificación. En la justificación, el que cree en Cristo es libre de la pena del pecado, tal como lo vimos en el programa anterior. Aquí el nuevo creyente recibe una santidad posicional. Es santo porque Dios declara que es santo. Dios ahora lo considera una persona santa, no por las obras propias del creyente, sino por la obra redentora de Cristo en la cruz.
Digamos que esa es la primera etapa o la primera frase, la primera fase. Es santo porque Dios lo santificó por Cristo. La segunda etapa o fase tiene que ver con la transformación del carácter, el cambio de los hábitos, de los pensamientos, de las actitudes. Porque sin ninguna duda, todos llegamos a Cristo con hábitos pecaminosos, ¿cierto? Que deben ser cambiados por hábitos santos. ¿Usted cómo llegó, Oscar, a Cristo? ¿Malo, sí o no? No llegó bueno, llegó malo, Muy sucio. malo, sí. Betty Claro. y yo, Sí, todas sí. las personas llegamos con pecado. Todos llegamos Sucios. Sucios, sí. Y bueno, la sangre de Jesús nos lava, nos limpia, pero digamos que todavía conservamos unos patrones de comportamiento, de pensamiento que son pecaminosos. Algunos teólogos llaman a esto la regeneración. Y claro, pues la regeneración se da en el mismo instante de la justificación cuando Dios nos declara justos por Cristo. Pero es por la regeneración que el nuevo cristiano comienza a crecer en santidad. Algunos precisamente le llaman a este proceso la santificación, a esta fase, la santificación. Aquí se evidencia que el cristiano ha sido libre del poder del pecado. El pecado pues ya no lo puede dominar. Podrá aparecer eventualmente, pero ya no es un hábito en la vida del creyente. Es decir, el cristiano peca, pero no practica el pecado. Esta santidad es una santidad progresiva, se da en el día a día, semana tras semana. El cristiano va creciendo poco a poco en la santidad. Y la tercera fase se dará cuando el creyente pase a la presencia de Dios, ya sea que porque muere o porque muere físicamente o cuando Cristo venga a recoger a su iglesia. En ese tiempo y solo en ese tiempo, pues el cristiano será libre de la presencia del pecado. Es decir, el pecado ya nunca más estará en la vida del creyente. Jamás volveremos a pecar y eso es inmensamente maravilloso. Ese es el anhelo de los auténticos cristianos, que el pecado no vuelva a estar en la vida nuestra, nunca jamás. Los teólogos han denominado a ese tiempo la glorificación, porque experimentaremos la presencia manifiesta de Dios con todo su esplendor y por consiguiente, pues el pecado ya no estará presente en nuestras vidas. Todos anhelamos la gloria, esa es la gloria de Dios, que ya el pecado no haga aparición en nuestra vida. Así que podemos resumir estas tres fases en justificación, santificación y glorificación. Son, digamos, los términos teológicos que se le han dado a estas tres etapas de santidad del creyente. Pastor Ángel, usted decía que el cristiano peca, pero no practica el pecado. ¿Qué significa esto? Bueno, permítame, le voy a leer primera de Juan 3, del 6 al 10. Dice así: todo el que permanece en él, o sea, en Cristo, en Jesús, no practica el pecado. O sea, es muy claro. O sea, a mí me gusta Juan porque Juan habla de forma, digamos, concreta. sí, y siempre habla de dos polos. O es o no es. O sea, para Juan no hay puntos medios. Él dice: todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo. ¿Sí me está escuchando, estimado oyente? El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Qué tremendo este Juan, ¿no? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. ¿Quiénes de los nacidos de Dios practica el pecado según Juan? Ninguno, eso es muy claro. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Debíamos tener en cuenta este texto más a menudo. Deberíamos, sí, leerlo, estudiarlo, analizarlo. Pues, vea, acá habla con toda claridad Juan que el cristiano no practica el pecado. Pero cualquier cristiano que haya vivido días, semanas, meses o años en el Evangelio se habrá dado cuenta que peca. El pecado no es ajeno a su vida. Esto no significa que el cristiano lo justifique, que lo anhele, que lo busque, pero indiscutiblemente el cristiano peca, ¿o no? O sea, usted eventualmente peca, ¿cierto? Así Beatriz, es. También, sí, yo señor. soy pastor y eventualmente peco.
y obviamente no lo estamos justificando. A veces pecamos con nuestros pensamientos, a veces con nuestras palabras, a veces con nuestras actitudes, pero escúcheme bien, el cristiano no ama su pecado, lo aborrece, se duele cuando lo hace, se aparta, le dice al Señor que le perdone, que lo limpie y toma decisiones radicales de dejarlo definitivamente. Esa es la gran diferencia con quien no es cristiano. El que no es cristiano ama su pecado, lo justifica, no lo ve tan grave, no se arrepiente, él no se aparta. Por lo tanto, el pecado es su hábitat. Es normal para el no cristiano pecar. Así que repito, el cristiano peca, pero no practica el pecado. ¿Por qué unos cristianos crecen más que otros en su santidad progresiva que se habló anteriormente? Oscar, por su obediencia y cooperación a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo, porque dijimos en la declaración que creemos en la santificación por la obra de Jesucristo, hecha en la cruz, por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Entonces, cuando un cristiano obedece y coopera con la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo, pues ese cristiano va a crecer en santidad. Y hay algunos que cooperan y hay otros que no cooperan, hay unos que obedecen y otros que no obedecen. No es que el cristiano que coopera sea muy espiritual, ¿sí? Sencillamente es un cristiano obediente. Es que a nosotros nos gusta imaginarnos cosas raras. Vea, es un cristiano que cree lo que Dios dice en la Escritura. El cristiano que ha progresado en su santidad es un cristiano que es sensible a la voz y a la dirección del Espíritu Santo que habita en su interior. A veces los cristianos que no han crecido en su santidad progresiva creen que hay algo mágico en los que sí crecen, pero eso no es cierto, mi estimado oyente. No hay nada mágico, no hay nada especial, no hay nada raro. Hay obediencia. Son muchos los cristianos que viven en esclavitud porque quieren vivir en esa esclavitud. Y yo sé que esto suena fuerte y hasta incómodo para los que han estado esclavos a algún hábito pecaminoso, pero sencillamente la verdad. No es que Dios no los haya ayudado para que crezcan en santidad. Claro que Dios los ha ayudado. Lo que pasa es que no han querido obedecer. Se lo repito, ¿por qué los cristianos no crecen en santidad? Porque no han querido obedecer. Obedecen por unos días o por unas semanas y luego vuelven a sus patrones pecaminosos. Muchos de esos cristianos que creen que la santidad es mágica y que le corresponde únicamente a Dios el ayudarles en la santidad, buscan una experiencia, buscan un retiro o se van para un encuentro, buscan una liberación, buscan un super predicador, buscan una oración de rompimiento, mejor dicho, buscan en el exterior lo que ellos pudieran hacer en su interior. Decidir someterse al señorío de Cristo. Lo único que necesitan tales cristianos es obedecer, no más. La obediencia trae la santidad. Pastor, pero son muchos los cristianos que han estado luchando con un pecado, pero no han podido vencer. Créame, Beatriz, que si un cristiano lucha contra el pecado, vencerá. Si realmente está luchando, ¿no? Y lo podrá hacer no por sus propias fuerzas, sino por el Espíritu Santo que le fue dado y que habita en él. Ahí decía el pasaje que leímos que la semilla de Dios no le deja pecar. El Espíritu Santo que habita en el interior del cristiano es que no nos deja permanecer en el pecado. Es incoherente creer que alguien que tiene el Espíritu Santo y que cuando llega la tentación y que la tentación arrecia contra él, es incoherente creer que el Espíritu Santo lo deja solo y no le va a ayudar y no le va a dar el poder para que venza el pecado. Eso sencillamente no pasa, estimado oyente. El Espíritu Santo, quien nos anhela celosamente, según dice la palabra, siempre nos ayuda en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras tentaciones y nos da el poder para que nosotros venzamos el pecado. La pregunta es, ¿dependemos del Espíritu Santo? ¿Le hacemos caso? ¿Cooperamos cuando escuchamos su voz que nos dice no lo hagas? Ahí es donde están atascados miles y miles de cristianos porque no cooperan y no obedecen
al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Pastor, tal como usted lo manifiesta, lo plantea, pues puede sonar como muy simple, ¿no? ¿En verdad es así, de sencillo para ser santos? Claro que sí, Oscar. Pero el maligno, vea, el maligno ha hecho su tarea haciéndonos creer que la santidad es muy complicada, que esa solo la logran aquellos super consagrados, aquellos que lo único que hacen es orar, aquellos que ni siquiera tienen tentaciones. Pero pensar eso es contradictorio a la palabra de Dios. La santidad, estimado oyente, es la voluntad de Dios para todos sus hijos. Y a todos ellos Dios les da el mismo poder, les da la misma gracia, les da la misma unción para que puedan vivir según lo que Él quiere. De otra manera, pues no sería justo que el Señor nos pidiera algo que no podemos hacer, o que Él les pidiera a todos lo que solo pueden hacer algunos. Que nos quede bien claro, todos los cristianos podemos vivir en santidad. Lo único que necesitamos es obedecer. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Hoy la santificación como doctrina de lo que creemos. Pastor, muchos asocian la santidad con el orar, el congregarnos, leer la Biblia, el ayunar y otros ejercicios espirituales. Pero en sí, ¿qué es la santidad? Bueno, todo lo que usted dijo lo hace una persona santa, aunque no todas las personas lo hacen porque sean santas. O sea, hay personas que son bien repecadoras, están en hábitos pecaminosos y oran, ¿sí? y se congregan y leen la Biblia. Bueno, en una sola frase para contestarle, Oscar, la santidad es hacer la voluntad de Dios. Ya, en una sola frase. Hacer la voluntad de Dios, ni más ni menos. Si alguien está haciendo la voluntad de Dios, entonces es una persona santa. Esto quiere decir que si el empleado va a su trabajo y en lugar de perder el tiempo se pone a trabajar, entonces está haciendo la voluntad de Dios, es un empleado santo. Si la mujer ama de casa sirve con amor a su familia y prepara el almuerzo para su esposo e hijos, entonces ella está haciendo la voluntad de Dios, es una mujer santa. Obviamente estas personas son santas si han puesto su confianza en Cristo Jesús. Pero lo que quiero aquí señalar es que la santidad va más allá de aquellas actividades que los cristianos conocemos como hábitos espirituales saludables. Incluye los hábitos... Lo que hablamos de ayunar, orar, sí, la los Biblia, incluye, congregarse. pero va mucho más allá. Porque hay gente que hace todo eso, pero en la casa son tremendos demonios. En sus empresas se comportan como si no conocieran a Cristo Jesús. Y es por eso que a mí me encanta lo que Susana Wesley, madre de los hermanos Wesley, le dijo a su hijo John Wesley, lo que a mi parecer es una de las mejores definiciones de pecado desde el punto de vista práctico. Su definición es esta, vea como dijo Susana Wesley: pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se convierte en pecado, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. Entonces, esta definición me gusta porque a veces nosotros asociamos pecado con las cosas sucias, que obviamente lo son, pero hay cosas buenas que podrían convertirse en pecado si me están apartando o alejando de la voluntad de Dios. Pastor Ángelo, ya que tocó la definición de pecado, ¿por qué el cristiano debe cuidarse de pecar? Bueno, porque ya dijimos, porque el que practica el pecado es del diablo, ¿no? Sí. Dijo el apóstol Juan. Bueno, a mí me gusta lo que propone el pastor Miguel Núñez. Él es presidente del Ministerio de Integridad y Sabiduría y es pastor de la IBI, de la Iglesia Bautista Internacional. Él escribió lo que él llamó las 10 leyes del pecado. Y quisiera compartirla con ustedes porque considero que será de gran edificación en este tema de santidad. Cuando hablamos de santidad, inevitablemente tenemos que hablar de pecado, ¿cierto? ¿Cuál es la primera ley del pecado? Dice el pastor Miguel Núñez: el pecado te llevará más allá de donde pensabas llegar. Decimos, es que solo pienso llegar hasta aquí, o créeme que esto lo tengo bajo control. Lo que estaba bajo control termina controlándote a ti. A su tiempo controlará tu corazón, y lo que controla tu corazón controlará también tus emociones y eventualmente toda tu mente. Tu vida queda sometida al pecado.
La segunda ley, Oscar, compártala. Bueno, la segunda ley dice, el pecado te alejará por más tiempo de lo que habías pensado. Es solo un par de días. Algunos dicen así, ¿no? Y los días se convierten en semanas y las semanas en meses y en muchas ocasiones en años y ahí quedan. Y ahí quedan, sí. La tercera ley, el pecado te costará más de lo que querías pagar. Te costará tu integridad. Escúcheme bien, estimado oyente. Te costará tu reputación, te costará tu paz. Puede llegar a costarte tu esposa o esposo, tus hijos, tus amigos, tu trabajo, si es ministro, tu ministerio, tu iglesia. La cuarta ley, pecas a tu manera, pero tienes que regresar a la manera de Dios. Él determina los términos de su regreso, y sus caminos pueden ser largos y bastante difíciles. La restauración del pecado es un proceso y a veces bastante doloroso. Sí, como consejero yo he tenido que ver eso, o sea, como las personas que pensaron que tenían las cosas bajo control y pensaron que no habrían consecuencias, cuando Dios los hace regresar, ven como el pecado tiene terribles consecuencias. Número 5, quinta ley del pecado. El pecado engendra pecado. Una vez pecas, te ves en la necesidad de pecar nuevamente para encubrir tu primera falta, y a veces eso se vuelve una cadena de nunca parar. Y sigo pecando porque si no me pillan, me descubren. El pecado engendra más pecado. David adulteró y después, para tapar su pecado, ¿qué hizo? Mandó a matar a Urías, y así siempre es la naturaleza del pecado. El pecado engendra más pecado. Sexta ley, el pecado te lleva a justificar lo que has hecho. El peso de la culpa y la necesidad de lucir bien ante los demás te llevará a explicar y luego a justificar tu pecado. Ahora pecarás de autojustificación, o sea, realmente te conviertes en esclavo. En consejería de parejas, generalmente cuando hay infidelidad, el que fue infiel, ahora, ¿cómo se justifica? No, es que mi esposa no me atendía, o mi esposo no me descuidó, no me decía que era bonita. Bueno, siempre queremos autojustificar. Séptima ley. El placer es efímero y temporal, pero las consecuencias del pecado son duraderas. El placer que te produce el pecado en el que incurres es de mucho menor duración que las consecuencias que te acarrea el haber pecado. Como diría un pastor amigo, somos libres de las decisiones, pero no somos libres de las consecuencias. Una vez decidimos pecar, ese pecado traerá consecuencias. Pues el pecado momentáneamente trae un placer, eso es innegable, un placer a la carne, pero las consecuencias son duraderas. El placer efímero, consecuencias duraderas. Octava ley, no hay pecado oculto que Dios no ponga de manifiesto. Cristo lo dijo en estas mismas palabras en Mateo 10:26. Dice, así que no le tengas miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que lo que hacemos en oculto, tarde o temprano, saldrá a la luz. Así sea algo bien horrible. Y bueno, y así esté en lo más oculto, así nadie más lo sepa, Dios se encargará de sacar eso a la luz. Novena ley. Mi pecado comienza cuando yo quiero, pero las consecuencias comienzan cuando Dios quiera. De hecho, Dios puede visitar la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, y aquí es donde muchos viven engañados. Como pecaron y no vieron la consecuencia inmediata, entonces decidieron ir más allá y decidieron continuar, porque las consecuencias comienzan cuando Dios quiere. Décima ley, nadie se burla de Dios. Dice Gálatas 6:7, un texto muy conocido, no os dejéis engañar de Dios, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Aquí es donde yo creo que muchos se engañan realmente, ¿no? Es un acto de necedad que un creyente en Cristo Jesús piense que se burlará de Dios, y el maligno de alguna manera, o sea, no que en la mente esté de manera consciente ese pensamiento, me voy a burlar de Dios, pero en la conducta sí. Cuando un cristiano persevera en su pecado y continúa en él, es como si creyera que Dios no va a hacer nada, que Dios se va a quedar manicruzado frente a ese pecado. Escúcheme, el pecado lo alcanzará. El pecado va a traer consecuencias, porque de Dios
nadie se burla. Eso nos incluye a todos los seres humanos. Ningún ser humano, ni ningún ángel caído, ni siquiera Satanás se podrá burlar de Dios. De Dios nadie se burla, así que cuando esté la invitación al pecado, pensémoslo 10,000 veces y no pequemos. Decidamos obedecer, someternos al Señor, decidamos ser santos. Bueno, pastor, dentro de la justificación, que es parte del proceso de santificación que usted habló anteriormente, digamos, una buena noticia es que además que encontramos el perdón de Dios, el Señor nos da el poder para vencer el pecado. Exactamente, como nos da el poder para vencer el pecado, es que podemos ser santos. O sea, Dios no me podría decir a mí, sea santo, si no me da el poder para vencer la tentación, para vencer las invitaciones a pecar, porque me da el poder por medio de su Santo Espíritu. Es que Dios me dice, sea santo. Y debemos reconocer que todas las veces que hemos pecado, no es porque Dios no haya estado con nosotros, es que hemos decidido desobedecer, es que nos hemos refugiado en que, ay, es que soy débil, ay, es que esto me domina. No, si usted tiene el Espíritu Santo dado por Dios, porque ha nacido de nuevo, porque se ha arrepentido, porque ha conocido a Cristo, entonces Dios le da a usted la capacidad para vencer toda tentación, para vencer todo pecado. Así que, mi estimado, abandonando el pecado surge la santidad. Apreciado oyente de Vidas con Propósito, mañana viernes dentro de la nueva programación tendremos el espacio dirigido a la familia. Es el Viernes de la Familia, donde continuamos con la nueva serie Los Lenguajes del Amor, así que no se la pierda. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y que tengan un día muy feliz.